Cordiales saludos a todos, un gusto nuevamente poder compartir con cada uno por medio de este espacio virtual que la facultad nos permite para poder ir desarrollando los contenidos programáticos en la disciplina de didáctica especial del nivel medio. En la clase anterior estuvimos trabajando con el plan de estudio y el currículum específico de ciencias sociales. En esta oportunidad estaremos tratando sobre el planeamiento didáctico, conociendo su concepto, los elementos que tenemos que tener en cuenta para el planeamiento didáctico. Así también dentro del material en la plataforma estaré alojando una tarea adicional a lo que es la evaluación, que tiene un tiempo límite de evaluación, y a más, como le estoy mencionando, voy a estar alzando una tarea adicional sobre la elaboración de planes que sería en el área de ciencias sociales, en las disciplinas que ustedes quieran ir desarrollando un planeamiento. Bien, creo que manejan muy bien lo que es el planeamiento didáctico, en vista de que ya el año pasado tuvieron sus prácticas educativas en las instituciones, trabajando con la escuela básica. Este año veremos el planeamiento didáctico para el nivel medio. ¿Y en qué consiste planear? Es prever, es organizar, es anticiparse. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos. Entonces, el planeamiento didáctico lleva consigo un proceso de organización, de secuencia, de graduación. Es el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. La planeación es la anticipación a la toma de decisiones. También el planeamiento didáctico permite establecer objetivos y escoger los medios más apropiados para poder lograrlos. Esto permite que la labor docente sea más consciente y mejor percibida. La enseñanza, para ser eficaz, debe configurarse como actividad inteligente, metódica, orientada por propósitos definidos. Y los dos grandes males que debilitan la enseñanza y restringen su rendimiento son la rutina. Una de ellas es la rutina, sin inspiración ni objetivos. El otro sería la improvisación dispersiva, que es confusa y sin orden. De allí viene la importancia del planeamiento educativo. El planeamiento es la primera etapa obligatoria de toda labor docente, pues es esencial para una buena técnica de enseñanza y para el buen rendimiento escolar. Además, es una exigencia taxativa de la ética profesional. El papel del docente en la concepción moderna se presenta como un maestro organizador, estimulador y también facilitador de los aprendizajes. Esto implica cambios en el desempeño de las tareas profesionales. Entonces, podemos decir que el planeamiento educativo es aquella que nos permite proveer la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la instrumentación de estrategias apropiadas, tomando en cuenta el sistema educativo nacional, el contexto también de la escuela, el tipo de grupo e incluso al alumnado en su individualidad. Entonces, a eso le llamamos planeamiento educativo. Las preguntas para llevar a cabo el planeamiento didáctico. ¿Qué enseñar?
Ahí consiste ya en las competencias, los indicadores de logro que debo seleccionar, los principales contenidos, tópicos o subtemas que debo presentar. ¿Cuándo enseñar? Es la secuencia lógica en el desarrollo de los indicadores de logro y los contenidos en el tiempo. ¿Qué evaluar? Los indicadores de logro. ¿Y cómo evaluar? A través de los instrumentos. ¿Cuándo evaluar? En todo momento. El docente que comprende a cabalidad la razón y el papel de los documentos curriculares debe concretar a través de su planeamiento didáctico, donde puede rediseñarlos y adecuarlos a su realidad. Entonces, el docente toma decisiones y organiza su práctica pedagógica en cuanto a qué enseñar y aprender. Se refiere a los contenidos. ¿Para qué enseñar y aprender? Es a través de los objetivos propuestos. ¿Cómo enseñar? A través de las metodologías, qué técnicas, qué estrategias voy a utilizar, con qué medios voy a enseñar, a través de los recursos didácticos. ¿Qué recurso voy a utilizar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar los aprendizajes? Allí se refiere a prever las acciones evaluativas para valorar el logro de los objetivos propuestos. Entonces, el planeamiento didáctico consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo y con quién, para qué hay que hacerlo y con qué contamos para hacerlo. Entonces, a continuación, estaré describiendo una serie de características que debe poseer el planeamiento didáctico. Tiene que ser flexible, dinámica, continua, creativa, integradora, tiene que ser sistemática, funcional, estratégica. ¿Cuándo decimos que es flexible? Cuando permite que se lleven a cabo las modificaciones o ampliaciones o actualizaciones de los contenidos, de las actividades previstas en caso de ser necesario. ¿Cuándo decimos que tiene que ser dinámica? Una planeación nunca es algo totalmente acabado y estático, sino que está en constante revisión y evoluciona en función de la información que vamos obteniendo sobre los resultados parciales del desarrollo del curso. ¿Cuándo es continua? Cuando los planes deben proveer continuidad entre las experiencias de formación, dentro de un plan de formación, capacitación también. ¿Cuándo es creativa? Al tratarse de un diseño propio y exclusivo, cuando exige creatividad y originalidad, o el docente decide sobre el quehacer en el aula según las características de lo que observa en su grupo curso, sobre también las necesidades que se pretenden satisfacer y así también las propias posibilidades con que cuenta. Cuando es integradora, cuando permite integrar elementos de cualificación técnico-profesionales con elementos de cualificación personal del participante. Cuando decimos que es estratégica, cuando permite visualizar de manera integrada las decisiones institucionales orientadas por el futuro y en estrecha relación con el medio ambiente. Entonces, cuando también, otra característica también que tiene es la precisión, que los planes tienen que ser lo más exacto posible en cuanto a los aspectos en el que ellos se contemplen, ¿verdad? También habla de un realismo o adecuación de la realidad.
Otra característica muy importante del planeamiento. Entonces, la planificación debe realizarse en base a la realidad concreta del grupo curso en el que yo estoy desarrollando una clase. Aquí, como podemos observar, tenemos los tipos de objetivos o contenidos. Es decir, que dentro de los contenidos encontramos que tenemos contenidos conceptuales, procedimientos y actitudinales. Cuando hablamos de conceptuales, cuando se refiere a datos, a hechos, a conceptos, a principios, entonces hacen una referencia a las distintas áreas del conocimiento y responde al qué, al saber. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que conocer? Entonces, y en el procedimental serían los métodos, las técnicas, el procedimiento, esa estrategia, esa habilidad, destreza. Nos dice también que son las acciones ordenadas orientadas a la consecución de una meta. Allí sería el cómo, saber hacer. Y luego tenemos la actitudinal, en donde me habla de valores, de normas, de actitudes. Esto siempre se emplea para juzgar comportamiento y orientar hacia los valores, hacia las pautas, hacia las actitudes que puedan servir para la convivencia entre los seres humanos. Y responde al para qué. Aprender a hacer entonces. La planeación de clase entonces tiene un propósito de aprendizaje, de unidad y propósito específico. También tiene actividades de clase, que serían los momentos didácticos que tengo que tener en cuenta en la hora de planear, teniendo en cuenta mi inicio, mi desarrollo y mi cierre. Así también materiales y recursos que voy a estar utilizando para esa actividad de clase. Entonces tenemos que llevar en cuenta los 3 momentos claves de la clase. Está el inicio, que es la presentación de la unidad didáctica, el todo, el conocimiento previo, qué saben, habilidades haciendo a través de lluvia de ideas, a través del ping pong, que es de preguntas y respuestas. Allí sería el conflicto cognitivo, ¿verdad? De qué forma podemos llegar a lo que queremos hacer. Y luego está también el desarrollo. Es la construcción del objeto de conocimiento. Sería también el análisis de la información a través de la comprensión del contenido, a través del subrayado, uso de diccionarios, elaboración de preguntas, a través de la utilización de gráficos, que puede ser cuadros, esquemas, mapas conceptuales, aplicación o transferencia de saberes. Es la conexión teórica con la práctica y la unión de las partes en un todo. Entonces, estas son las actividades significativas que buscan que el estudiante pueda comprender y lograr el propósito del aprendizaje. Y luego está el cierre. En este momento dice que es muy importante implementar estrategias de la recapitulación de lo que ya se estuvo aprendiendo. Y allí también sería importante la metacognición, mirar hacia atrás el proceso. ¿Qué aprendieron? ¿Qué no aprendieron? ¿Qué resultó fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Qué dificultades o fortalezas encontraron en el proceso? ¿Qué fue lo que le quedó claro y qué lo que no le quedó claro? Entonces, lanzarle una variedad de preguntas,
una, dos, tres preguntas, no todas las que le estoy mencionando, sino a modo de ir obteniendo de ellos la respuesta, ¿verdad? Ese sería como una metacognición. Las etapas del planeamiento didáctico se clasifican según el tiempo de clase que abarcan. Por ejemplo, si son anuales o si son por unidades didácticas o según el modelo pedagógico en el que se inscriben. Estaremos viendo aquí 3 etapas del planeamiento didáctico, como ya dije, que es la planeación anual o de área, es el plan de unidad y también el plan de clase. Cuando hablamos de un plan anual, se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se espera lograr durante todo un año de clases. Es como un periodo extenso de tiempo. Se compone de varias unidades didácticas que idealmente deberían presentar cierta coherencia entre sí. La planificación o planeamiento de una unidad didáctica es más breve que la planificación anual, aunque no se rige por un número fijo de horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que cree necesario para lograr un aprendizaje determinado. Y en el plan de clase es más específica que la unidad didáctica y es poco frecuente que los docentes deban entregar este tipo de planificación. Sin embargo, resulta sumamente útil para poder organizar la secuencia de aprendizaje dentro de una clase, señalando las distintas etapas de trabajo desde que comienza la hora hasta que termina. ¿Qué elementos requiero para mi planeación didáctica? En primer lugar, tiene que tener una portada, ¿verdad? Identificación en donde tiene que estar la institución educativa, por ejemplo, Colegio Nacional Atanasio Riera, nivel, en este caso sería educación media o nivel medio, curso, primero, segundo, tercero, turno, área, disciplina. Área sería, por ejemplo, ciencias sociales. Y dentro del área de ciencias sociales hay muchas disciplinas que le corresponden. Una de ellas, por ejemplo, puede ser antropología cultural o antropología social. El nombre del practicante, el del profesor, el tiempo, cuántas horas tiene, por ejemplo, antropología cultural, 4 horas semanales sería. Entonces se pone ese tiempo y la fecha. Y luego está una parte donde dice unidad temática. Muchas veces vamos a encontrar dentro del plan y muchas veces tenemos que sacar de las capacidades. ¿Dónde encontramos estas capacidades? Las capacidades vamos a encontrar a lo que le llamamos el programa de estudio para cada nivel, así como para la escolar básica, así también está para el nivel medio. Entonces, dentro de los programas de estudio ya están las capacidades y el contenido también. Los indicadores son los que el docente lo elabora. Y dentro del contenido vamos a encontrar que están los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y vamos a estar viendo después eso. Y luego los indicadores, como le indiqué también, tienen sus categorías, que tiene que ser así como los contenidos conceptual, procedimental y actitudinal. Y están las estrategias metodológicas de cómo voy a enseñar, a través de qué recursos, de qué medios, de qué estrategias. Y están las estrategias evaluativas, que ya es para el cierre. ¿Cómo voy a evaluarle? ¿A través de qué?
Y los materiales didácticos. ¿Cuáles serían los materiales que estaría utilizando para desarrollar una clase? Y la bibliografía. Escribir los materiales didácticos a ser utilizados. Bien, aquí les presento un ejemplo de plan de clase para el nivel medio. Tenemos allí la identificación, la institución educativa, Centro Educativo Sagrada Familia, nivel medio, curso primero, sección B, turno mañana, área Ciencias Sociales, disciplina Antropología Cultural, practicante María Ramírez, un ejemplo, ¿verdad? Profesora Lija Ayala, tiempo 4 horas, son 4 horas semanales. Y la fecha, la unidad temática, supongámosle que si no tuviera la unidad temática, grupos discriminados. Pero leyendo mi capacidad me dice, reflexiona sobre acciones que favorezcan la visibilidad de grupos históricamente discriminados. Entonces, esa es mi capacidad, pero yo, para poder completar mi unidad temática, voy a buscar una palabra principal o una idea central. Por ejemplo, allí sería grupos discriminados. Pero hay veces que trae el material, como ya dije, ya mencioné, o el programa, pero a veces no trae. Entonces nosotros tenemos que buscar la clave principal de lo que sería el tema. Entonces ahí esa sería mi unidad temática. Bien, pero en este caso el material que yo utilizo trae su unidad temática, grupos discriminados, luego la capacidad y luego le pongo el contenido ahora. Mujeres, niños y niñas, grupos indígenas, personas ancianas, personas discapacitadas, personas discriminadas por enfermedades, personas discriminadas por su raza y origen étnico, entre otros. Ese es todo un contenido. Bien, mis indicadores. Ahí como puedo observar, tiene conceptual, procedimental y actitudinal. Identifica el concepto de discriminación. Elabora un esquema en donde describe las formas que se dan los grupos discriminados. Expresa tu opinión con respecto a los grupos discriminados en la actualidad. Bien, luego ya tengo mi estrategia metodológica, en donde puedo diferenciar los momentos didácticos, que son el inicio, el desarrollo y el cierre. Dentro de mi inicio me dice saludo cordial al grupo de estudiantes. Presentación de un video referente al tema, comentario de la misma, presentación del tema a ser desarrollado, indagación de conocimientos previos a través de la técnica de lluvia de ideas con respecto a los grupos discriminados. Y luego ya empieza mi desarrollo, presentación y explicación teórica de la profesora sobre los grupos discriminados, lectura y análisis del texto informativo, grupos discriminados, identificación de conceptos sobre la discriminación, formas que se dan los grupos discriminados. Luego van a formar grupos, con formación de grupos de trabajo con guías de actividades. Van a hacer esa conformación de grupos a través de la comprensión de la información, a través de la técnica del subrayado. Y pueden utilizar diccionarios para los vocabularios que no entiendan o no comprendan, que son desconocidos para ellos, elaboración de conceptos y esquemas en donde describan las formas que se dan los grupos discriminados en nuestra realidad actual. Luego, un intercambio de ideas, confrontación de ideas contrapuestas, presentación de argumentaciones y conclusiones de la profesora, transferencia de saberes e integración de contenidos en nuevas síntesis, preparación de un resumen escrito sobre lo comprendido y obtenido de la información. En el cierre ya es la reconstrucción de los saberes aprendidos,
ya en forma general, presentación oral y evaluación de la síntesis grupal, que podría ser a través de debates, donde van a exponer su opinión fundamentando elaboración de síntesis y esquemas sobre los grupos discriminados y sería la corrección de las tareas. En la metacognición le hago una breve pregunta: ¿qué aprendieron hoy? ¿Les pareció importante la lección sobre discriminación? También tengo que tener en cuenta mi medio de verificación, participación activa, lista de cotejo de la lectura y análisis del texto informativo, plenaria grupal, respuestas orales, puede ser también a través de coevaluación de los apuntes. O sea que hay una serie de medios de verificación, pero yo voy a ir sacando lo que voy a poder utilizar para mi clase. Yo le puse allí, le agregué un poquito más nomás. Materiales didácticos es la presentación en PowerPoint, textos informativos, cuadernillo de antropología cultural del primer curso, bibliografía es el programa de estudio de antropología cultural, primer curso, MEC Asunción, cuadernillo de antropología cultural, primer curso, licenciada Nancy Zacarías de Funes. Entonces, este es un ejemplo de plan para el nivel medio. Bien, para explicar la actividad que estarán realizando es elaborar un planeamiento de clase del área de ciencias sociales, eligiendo libremente una asignatura del primero al tercer curso del nivel medio. ¿Y qué aspectos vamos a tener en cuenta en la elaboración del plan? Identificación, unidad temática, tema, que sería la misma cosa que contenidos, capacidades, elaboración correcta de indicadores, estrategias acorde al proceso de enseñanza-aprendizaje, momentos didácticos, donde voy a tener en cuenta mi inicio, mi desarrollo y mi cierre. También tengo que presentar dentro de estos momentos indagación de conocimientos previos, selección de recursos didácticos que facilitan la construcción del aprendizaje, conclusiones claras y precisas, ejercicios de evaluación, los medios de verificación, la temporalización, que es la carga horaria, la reflexión sobre lo aprendido, la metacognición, evaluación del aprendizaje, materiales didácticos y la bibliografía. Entonces, esta es la actividad que van a estar realizando un planeamiento del área de ciencias sociales. Puede ser historia, puede ser ética, formación ética y ciudadana, puede ser psicología, antropología cultural, de lo que a ustedes les parezca mejor. La tarea ya está en la plataforma. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Pueden consultar sin ningún inconveniente. Y despidiéndome de ustedes, les doy las gracias por su atención y me despido de ustedes con este mensaje que nos dice que educar es más que un verbo. Es crear, es cuidar, orientar, fomentar, acompañar, es investigar, es indagar, aprender, ayudar, es crecer, es innovar, transmitir, inspirar, motivar y emocionar.